Así es, nos acompaña Juan Pablo Jaramillo, él es consultor económico y nos ayudará justamente con este análisis y sobre todo como para conocer para qué se está utilizando justamente el presupuesto del Estado, ¿no? Así que vamos a estar conversando un poquito sobre eso. Vamos entonces primero a confirmar el audio. Juan Pablo, si es que nos escuchas, bienvenido acá a Wambra Medio Comunitario. Hola, ¿cómo estás, Jorge, Gabriela, Verónica? Yo les escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Muy bien, fuerte y claro. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esta entrevista. Y bueno, la primera pregunta es un poco diferenciar en lo que significa esto de la reserva monetaria, que muchas veces hemos escuchado que es abundante, como decía Jorge. También se está garantizando el pago a los tenedores de la deuda. Pero ¿qué pasa con el presupuesto ecuatoriano? Bueno, digamos, son dos temas que se relacionan entre sí, ¿no? Bueno, por una parte, digamos, la reserva es simplemente un activo que tiene el Ecuador, que lo maneja el Banco Central, y que es el activo más líquido, por decirlo así. Sirve para hacer pagos en el exterior. Entre esos, digamos, tú lo has dicho bien, el pago de la deuda. Y el pago de la deuda, obviamente, sí está asociado al presupuesto nacional. Y bueno, digamos, lo otro que vendría a ser el presupuesto y la ejecución presupuestaria se refiere a cuánto, cómo y qué gasta el Estado, ¿no? Y digamos, este debería ser un tema de interés público, porque, por ejemplo, aquí se determina cuánto dinero se le asigna a la educación, a la salud, a la seguridad, cómo se invierte ese dinero, y esto, digamos, es fundamental para el bienestar de los ciudadanos, a pesar de que, claro, como lo decía Jorge, tal vez no es un tema cotidiano del día a día. Ahora también, veíamos que la Comisión de Régimen Económico está tratando este tema. El presidente Guillermo Lasso en una entrevista hablaba primero de inversión, como los sueldos, también tenemos el gasto público, pero ¿qué es lo que está pasando ya con los ministerios? ¿Cómo están ejecutando? Bueno, digamos, en la Asamblea Nacional lo que se conoce ahora es la ejecución al primer semestre del año, es decir, con corte a 30 de junio, y ahí hay que diferenciar, digamos, sí, dos elementos. El gasto corriente, que vendría a ser pago de sueldos, compras rutinarias que hacen los ministerios, y lo que viene a ser el gasto de inversión. Y en ese sentido, digamos, el gasto corriente es muy fácil de manejar, prácticamente el pago de salario se hace rutinariamente, no tiene mucha desviación, por decirlo así, de lo que usualmente se ha visto. Y por otra parte está sí la inversión pública, la cual lamentablemente, de lo que indican las cifras, es bastante baja, ¿no? Estamos hablando de un plan anual de inversiones históricamente mucho más bajo de lo que venía siendo en años anteriores, alrededor de los $2.000 millones, pero de estos con una ejecución en el primer semestre que ronda apenas en el 15%, lo cual es extremadamente bajo. Y eso, digamos, se ve, o la consecuencia de eso es que no se construyen escuelas, no se rehabiliten los UPCs, no se construyen hospitales, no se reparen las carreteras, y eso, digamos, tiene un efecto en el bienestar cotidiano de los ciudadanos. Claro, y a ver, y esto tiene que ver con la concepción de la política económica y el plan económico implementado por el gobierno desde la cabeza, y me refiero al presidente de la República, un poco sobre el entendimiento de lo público, estos gastos, inversiones que se hacen. ¿Cómo tú miras ya desde la parte más ideológica de pensamiento económico? Porque incluso hay detractores de la misma línea política del presidente de la República sobre esta ausencia de gestión que le está costando, incluso en términos de, le hemos visto algunos encuestas que se han realizado, sondeos de opinión sobre la aceptación de la gestión del presidente de la República. Entonces, ¿cómo tú miras nuevamente la línea de pensamiento político, económico que tiene el presidente? Sí, como tú lo has dicho, lo has expresado bien, lo que existe es una falta de gestión. Es decir, no se ejecutan los recursos, porque no es que faltan recursos. Estamos hablando de que, por ejemplo, el presupuesto preveía inicialmente que tendríamos un precio del petróleo de $59 y hemos tenido un precio del petróleo por encima de los $90. Y esto implica entonces que hay ingresos adicionales que no estaban previstos, lo cual debería facilitar la ejecución y no se lo hace. Asimismo, tuvimos una reforma tributaria
que inicialmente no estaba prevista dentro del presupuesto cuando se lo aprobó, y eso también son recursos adicionales con los que ha contado el fisco. Lamentablemente, esta falta de ejecución, esta falta de gestión, hace que esos recursos no se inviertan en la economía interna, y esto claramente, digamos, le está costando al presidente parte de ese apoyo político con el que antes contaba. Prácticamente, uno podría decir, en la gestión del presidente Lasso, tenemos un plan de vacunación exitoso y nada más. Y eso, digamos, es un poco lo que demuestran las cifras de la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, en el plan anual de inversiones en salud, prácticamente el único proyecto que se ha ejecutado es el de la vacunación, que ya se dio meses atrás. Pero de ahí, por ejemplo, tenemos dentro de esa cartera de Estado, por ejemplo, el proyecto de Ecuador libre de desnutrición infantil. Tenía una asignación de $30 millones y en los primeros 6 meses del año apenas tenía una ejecución de $700,000, lo cual implica el 2.4%. Y más casos como estos hay varios. Entonces, es claro que lo que se tiene es una falta de ejecución. Es claro que manejar el sector privado no es lo mismo que manejar el sector público. En el sector público los procesos son mucho más tediosos, son mucho más elaborados. No es como una empresa en la cual uno dice, bueno, pásenme 3 cotizaciones y listo, yo contrato con cualquiera. Aquí hay que llevar procesos de contratación pública que son mucho más elaborados, mucho más difíciles de ejecutar. Y digamos que yo creo que la falta de experiencia del presidente Lasso en el sector público es lo que le termina costando, ¿no? También hay esta concepción ideológica en la que se cree que lo único que importa, digamos, es tener una economía de balance adecuada, es decir, tener superávit fiscal, que los ingresos sean mayores que los egresos, cuando realmente, digamos, la política pública no funciona así, ¿no? El satanizar el déficit fiscal no es lo adecuado. El déficit fiscal simplemente es la parte del presupuesto que se financia con deuda, y la deuda tampoco no necesariamente es mala, ¿no? Cuando esa deuda, por ejemplo, se emplea en la construcción de obra pública, eso puede tener un rédito social importante, que hoy lamentablemente no se ve. Juan Pablo, te saluda Gabriela Peralta. ¿Cuál es tu mirada, tu análisis, sobre todo en este aspecto, sobre todo, digamos, en la inversión en educación, por ejemplo? Bueno, digamos, en educación este es un campo que debería ser emblemático para los gobiernos, ¿no? De hecho, bueno, educación y salud debería ser la base del gasto público. Lamentablemente en los últimos años no ha sido así. De hecho, si vemos nuestra Constitución, lo que dice nuestra Constitución es que el gasto en educación y en salud debía haber aumentado el 0.5% del PIB hasta alcanzar el 4% y el 6% respectivamente, y eso no se ha cumplido. De hecho, en la Asamblea Nacional también se tramita una ley que justamente busca que eso se llegue a cumplir, ¿no? Y el presidente Lasso lo que ha hecho es más bien vetar esa ley. Vetar esa ley, que el señor Lasso cumpla con lo que dice la Constitución y atribuya, digamos, a la educación, a la salud, los recursos que ésta necesita, ¿no? Estamos hablando que la educación y la salud tienen presupuestos de alrededor de $3,000 millones, cuando para el caso de la educación, si cumpliéramos estrictamente con lo que dice la Constitución, deberíamos estar asignando alrededor de $6,000 millones. Y eso, de alguna manera, tendría como consecuencias graves, al menos en lo que tiene que ver con las inversiones para el país. Pero, digamos, se ha tratado de satanizar las mesas de diálogo con la CONAIE, con el movimiento indígena, echándoles casi la culpa también al paro nacional de junio sobre este aumento del riesgo país. Pero, ¿qué significa primero este riesgo país y, efectivamente, cuáles son sus consecuencias? Bueno, digamos, el riesgo país es un indicador que mide la percepción que tienen los inversionistas extranjeros, particularmente los tenedores de bonos, sobre el pago de la deuda, ¿no? Un poco había la tesis del gobierno de que se necesitaban unas reservas internacionales muy grandes para hacer que el riesgo país disminuya. Y eso en la práctica se ha visto que no es así, que el riesgo país también recoge elementos de inestabilidad política. Y eso es un poco lo que tenemos. No creo que podemos atribuirle a un actor como Leonidas Issa el hecho de que existe esa inestabilidad política, sino que creo que parte de la responsabilidad del mismo gobierno,
Porque claro, cuando el gobierno descuida la educación, la salud, la seguridad y en sí el bienestar de los ciudadanos, es obvio que se va a generar un malestar y es obvio que se va a generar esta inestabilidad política que es una percepción generalizada que tiene, digamos, los inversionistas extranjeros del Ecuador, ¿no? Es decir, no invertimos en el Ecuador porque finalmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Finalmente, como yo lo mencionaba, digamos, la política pública no es simplemente generar, digamos, esta hoja de balance en el cual los ingresos superen a los egresos. Va mucho más allá de eso, ¿no? Se trata de generar bienestar para la sociedad porque eso genera estabilidad política y eso, digamos, es también lo que repercute sobre esta medición. Hoy supera ya los 1.700 puntos, lo que implicaría que el Ecuador tiene grandes dificultades para encontrar financiamiento externo, por lo menos en bonos privados. Esto implicaría, por ejemplo, que el Ecuador, si es que va y emite nueva deuda, tendría que estarse endeudando a tasas de interés del 20, 21%, y esto evidentemente es privativo, ¿no? Entonces es muy probable que el gobierno no busque, digamos, estos métodos de financiamiento ahora de momento. Finalmente, un poco, ahora bueno, sí. también... Adelante, sí, adelante. No, bueno, un poco lo que el presidente Lasso también ha expresado en los últimos días es que se puede aprovechar esta subida del riesgo país para hacer una recompra de la deuda, ¿no? Porque claro, eso implica que los bonos ecuatorianos en el mercado están cotizando en el 30, en el 40% de su valor nominal y por ende, digamos, el gobierno podría, mediante el mercado, recomprar estos bonos y, digamos, hacer que la deuda se reduzca, ¿no? Entonces sí genera también esta oportunidad. Ahora, digamos, el hecho de que haya sido anunciado por el gobierno más bien hace que la cotización nos veamos el beneficio bastante menor. Entonces, digamos que claro, ese tipo de avisos en la bolsa de valores como que serían medio ilógicos, digo, en el mercado, tal y como tiene las condiciones del mercado, anticipar acciones que pueda llevar el gobierno ecuatoriano, como por ejemplo la recompra de la deuda. Sí, claro. Finalmente, Juan Pablo, ¿a qué escenario nos enfrentamos? Justamente porque no vemos inversiones, al menos en el sector salud, en el sector educación. Entonces, no sé, desde tu mirada, desde justamente tu perspectiva, ¿a qué panorama nos enfrentamos? Bueno, como yo les decía, no es falta de recursos, ¿no? Los recursos están ahí. Hoy, digamos, o al menos en los primeros 6 meses de gestión en este año fiscal, hubo un superávit en el sector público no financiero de casi 2 puntos del PIB, alrededor de 1.700 millones de dólares. Entonces, digamos, uno esperaría que el gobierno acelere, digamos, las inversiones en este segundo semestre y empiece a ejecutar lo que no ha hecho, digamos, en la primera mitad del año. Ahora, en realidad, ya estamos entrando en el último trimestre del año y tampoco hemos visto que eso haya pasado. En 2023 sí al gobierno, digamos, entre con mayor fuerza a ejecutar el gasto pública para mejorar el bienestar de todos los ecuatorianos. Y esto se junta con varias exigencias. Por ejemplo, en las reformas de la Ley Orgánica de Educación Integral, la OEI, se habla del incremento de presupuesto para el pago para docentes, para los profesores y profesoras. No se ha dado una respuesta sobre eso. Hemos hablado justamente sobre la infraestructura, carreteras, escuelas, los hospitales, el tema de medicamentos. La necesidad y necesidades están ahí. Para cerrar, Juan Pablo, ¿qué pasará con este escenario, con el presupuesto general del Estado para el siguiente año? O sea, ¿con qué perspectivas, qué características, si este año no se ejecutó, se tiene una ejecución tardía, el 2023, qué características tendrá ese presupuesto? Bueno, legalmente, digamos, el presupuesto tiene que llegar a la Asamblea Nacional y ser conocido por la Asamblea Nacional el 1 de noviembre, ¿no? Entonces estamos a pocos días de que eso suceda. Uno esperaría o sería, digamos, prudente
que justamente el plan anual de inversiones del gobierno en el 2023 sea bastante mayor a lo que ha sido ahora en el 2022, ¿no? Pero eso, digamos, es una especulación, un poco de lo que tenemos de declaraciones del ministro Arrosemena. Él habla de igual, mantener, digamos, unas previsiones, por ejemplo, para el precio del petróleo sumamente conservadores. Él habla de alrededor de $60, cuando la realidad es que todos los marcadores internacionales te dicen que el precio igual va a estar por encima de los $80, $90, por lo cual parecería que, digamos, la ideología del gobierno es lo que se impone, y tendríamos un escenario al del 2022, y eso trae algunas dificultades, digamos, para el bienestar general de los ecuatorianos, ¿no? Porque, como yo te decía, el presupuesto del Estado, cuánto, cómo y en qué se gasta, es fundamental para el ejercicio de la política pública. Agradecemos a Juan Pablo Jaramillo entonces por este análisis. Muchísimas gracias por esta entrevista también, Juan Pablo.